que trabajamos en su contexto ilustra cómo los vicios en contratos civiles pueden trascender lo privado y convertirse en violaciones estatales a derechos humanos, especialmente cuando los jueces omiten su rol garante a través del control de convencionalidad. Contiene, por ejemplo, vicios de consentimiento y cláusulas abusivas que vulneran los derechos humanos reconocidos en la CADH. Y el artículo primero, por supuesto, en la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, tiene una cláusula, la tercera, en donde manifiesta una renuncia anticipada a derechos procesales, por ejemplo. Esto contraviene el debido proceso del artículo 8 de la CADH. Y también vulnera el acceso a la justicia. Esto impacta o violenta el artículo 25 de la CADH. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las renuncias a derechos humanos deben ser expresamente consentidas, informadas y revisables. En este caso no ocurre, ¿no? Además, la parte vendedora una persona en situación de vulnerabilidad económica. Vaya, no contó con asesoría legal. Por otra parte, hay una cláusula, la segunda, que habla de una ejecución extrajudicial sin garantías. Esto permite que la despojen de inmediato del hogar sin intervención judicial, violando el derecho a la propiedad, esto del artículo 21 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, y el derecho a la vivienda digna, vinculado también al derecho de la vida privada y familiar del artículo 11 de la misma CADH. Por otro lado, en la cláusula cuarta, por ejemplo, encontramos la exclusión de normas internacionales, contradiciendo el bloque de constitucionalidad mexicano y la obligación estatal de aplicar el control de convencionalidad. Los particulares no pueden pactar la inaplicación de normas en materia de derechos humanos. Hay una clara asimetría estructural y un vicio del consentimiento, porque la señora Martínez, al ser una mujer adulta mayor en situación de necesidad económica, pues celebra el contrato bajo presión económica, ¿no? Esto equivale, pues, indirectamente a una coacción que afecta la libertad del consentimiento establecida en el artículo 1477 del Código Civil. Esto figura pues una lesión importante agravada por la falta de equilibrio en las prestaciones. Ahora bien, tocante a las dificultades jurisdiccionales en la aplicación del control de convencionalidad en los contratos civiles, en este caso de compra-venta de inmuebles, el control de convencionalidad se ha consolidado como un mecanismo esencial para garantizar que las normas, los actos y las decisiones del poder público, así como los fallos judiciales, se ajusten no solo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también a los tratados internacionales de derechos humanos de los que México forma parte. Entre estos destaca pues, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuya jerarquía, por supuesto, ha sido reforzada por la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Sin embargo, su aplicación efectiva en el ámbito del derecho civil, especialmente en materia de contratos privados como la compraventa de inmuebles, pues sí enfrenta a múltiples obstáculos de naturaleza jurisdiccional. Los contratos de compraventa inmobiliaria, aunque formalmente son regulados por el Código Civil, con frecuencia se celebran en contextos asimétricos que vulneran los principios como el consentimiento libre e informado, o la igualdad procesal, o la seguridad jurídica. O sea, son situaciones que pueden configurar violaciones de derechos humanos consagrados en la CADH. Como el derecho a la propiedad en el artículo 21, el debido proceso, el proceso legal del artículo 8 y la protección judicial en el artículo 25. La integración del control de convencionalidad en estos asuntos pues no ha sido uniforme ni asimétrica, pero sí sistemática, ¿no? Y los jueces civiles en muchos casos no aplican el oficio y adolecen de formación técnica para hacerlo. En torno a las dificultades jurisdiccionales específicas, tenemos que los jueces suelen limitarse a la aplicación estricta del Código Civil y a la doctrina civilista tradicional. Difícilmente incorporan estándares convencionales, esto con el argumento de que se trata de relaciones entre particulares y que no son reguladas por el derecho público. Por otra parte, pues muchos juzgadores civiles no reciben formación especializada en el control de convencionalidad y ni la interpretación, pues, ¿no? Conforme lo establece la comisión. Esto lleva incluso que cuando se invocan derechos humanos en juicio, pues no se realiza el análisis necesario para su aplicación. En México coexisten múltiples órdenes jurisdiccionales, está la federal, la local, la administrativa, la agraria,
Los conflictos inmobiliarios pueden derivar en foros distintos, obviamente, registral, mercantil, civil, agrario. Esto pues dificulta la aplicación coherente del control de convencionalidad y la ausencia también de órganos unificados de control, como tribunales constitucionales especializados en cada entidad, pues fragmenta la jurisprudencia. Y aunque el control de convencionalidad debe aplicarse de oficio, en la práctica los jueces civiles suelen exigir que las partes lo invoquen expresamente. Esto pues contradice la doctrina interamericana, que considera que los jueces son garantes principales de los derechos humanos, independientemente de la postura de las partes, ¿no? En el caso donde hay vicios de consentimiento, la parte vulnerable, digamos, habitualmente es el comprador, por supuesto, pues carga con la prueba, ¿no? Lo que agrava su situación, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en contextos de desigualdad estructural, se debe adoptar medidas procesales que equilibren la carga probatoria. Por ejemplo, un caso muy específico es el caso López Sismundi y otros versus Uruguay. Entonces, finalmente, bueno, podemos concluir en que el control de convencionalidad no puede ser un mecanismo reservado únicamente civil, no es solo posible, sino es obligada. Bien, como conclusión personal, considero que el control de convencionalidad pues no es una figura opcional ni exclusiva del derecho público. O sea, finalmente es una obligación jurídica vinculante para todos los órganos del Estado, incluidos los jueces civiles, por supuesto. Cuando se ventilan controversias en las que pueden estar en juego los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana, pues es importante que los jueces hagan su función, hagan su trabajo y por supuesto revisen, ¿no? Si en los contratos de compra-venta inmobiliaria no se oculten relaciones de poder o alguna desigualdad, y esto pues por supuesto bajo una apariencia de supuesta autonomía de voluntad, ¿no? Yo creo que el juez debe de ir más allá que la mera aplicación del Código Civil, más bien, reitero, pues verificar si las cláusulas pactadas o su interpretación vulneran derechos fundamentales como la propiedad o el proceso a la vivienda digna, en fin, porque finalmente la omisión de este deber pues no solo representa una falla técnica del juzgador, sino una violación directa a las obligaciones internacionales que el Estado mexicano tiene, ¿no? Por ello yo considero que es urgente consolidar el control de convencionalidad pues como un estándar obligatorio en toda resolución civil y no nada más como una opción discrecional, ¿no? Y en este tema es que desde 2011 en México cambiaron las reglas para los jueces y ahora tienen una obligación muy importante. Es que todos los jueces en México, sin importar el área, no solo tienen que aplicar las leyes mexicanas, y entrando en materia en derecho civil, pues no solo tendrían que aplicar el Código Civil, sino que también están obligados a aplicar las reglas de derechos humanos internacionales, específicamente las de la Convención Americana de Derechos Humanos. A esto pues le llamamos que es el control de convencionalidad, que tienen que revisar que ninguna ley o contrato en México vaya en contra de los derechos humanos fundamentales. Si una ley mexicana es menos protectora que un tratado internacional, debe aplicarse pues la regla internacional, ¿no? El principio pro persona. Tenemos entonces el caso de la señora Martínez, ¿no? El ejemplo. Que pues nos muestra lo que pasa cuando el juez ignora esta obligación. En este caso, pues la señora es desalojada de su casa por un contrato de renta después de una emergencia médica. O sea, entonces, ¿qué es lo que pide la señora? Que revisen el contrato porque viola sus derechos humanos, como lo es el derecho a una vivienda digna en un contexto de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que hace mal el juez? El juez simplemente dice, esto es un contrato privado, no tengo que meterme en derechos humanos, solo aplico lo que dice el papel y el Código Civil. Esto
pues viene siendo una omisión y una violación, ya que la Corte Interamericana ha dicho que los jueces sí deben revisar los contratos entre particulares, ya que puede estar en juego pues los derechos humanos. Un contrato no puede estar por encima de la dignidad humana, especialmente si la persona está en una situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que cuando un juez hace esto, no solo está fallando en este caso, por ejemplo, sino que está incumpliendo con su deber constitucional de proteger los derechos humanos. Los jueces no pueden ser solo los que aplican los códigos y ya. O sea, tienen que garantizar los derechos humanos para evitar que las injusticias se privaticen y que la gente más vulnerable, como lo es la del caso, sea víctima de un contrato abusivo. Ahora bien, el camino hacia la justicia internacional se abre cuando, tras agotar los recursos legales en el país, como el rechazo de un amparo, se identifica una posible violación a los derechos fundamentales. En este contexto, el caso puede presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto sostiene que en casos como el de la señora Martínez se ha vulnerado en el derecho a la propiedad, así como el debido proceso y la protección judicial. Y pues a esto también se le suma la grave omisión del Estado mexicano al no exigir a sus órganos jurisdiccionales la aplicación del control de convencionalidad, además de que esta mujer afectada en situación de pobreza se viola, da una violación agravada al configurar una discriminación estructural analizada bajo los lineamientos de la Convención de Belém do Pará. Asimismo, podemos observar que la compra-venta de inmuebles es un contrato entre particulares que parece pertenecer exclusivamente al derecho civil. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las obligaciones del Estado no se limitan a sus propios actos, sino que incluyen la obligación positiva de garantizar la efectividad de los derechos humanos frente a actos de terceros. Entonces el Estado debe velar porque los particulares no violenten los derechos de otros, un principio fundamental que se ha sentado en casos trascendentales. El riesgo se intensifica en la compra inmobiliaria cuando una de las partes se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica, como bien mencionaba mi compañera Adelia. Su consentimiento para firmar puede estar viciado por coacción, error o una comprensión incompleta de las cláusulas. Esto permite que se utilicen instrumentos legales como la expulsión de una persona de su vivienda sin un procedimiento adecuado, configurando una violación directa al derecho a la propiedad. Peor aún, si los contratos incluyen cláusulas abusivas como la renuncia anticipada a derechos procesales o si hay falta de transparencia en los financiamientos. Se atenta directamente contra el principio de igualdad y el acceso real a la justicia. Por esto puedo concluir que la resistencia
que muestran los jueces civiles para aplicar los estándares de derechos humanos en asuntos de compra-venta no es un error aislado, sino que es un reflejo de problemas profundamente arraigados en el sistema. Se debe a una formación jurídica anquilosada que todavía separa de manera artificial lo público de lo privado y a una carencia de políticas públicas que capaciten a los jueces en los estándares interamericanos. Esta omisión institucionalizada es crítica, ya que permite que las cláusulas abusivas se disfracen bajo la figura de acuerdos válidos, dejando a un lado los derechos humanos sin efectos en los juzgados. Para México, que cumpla verdaderamente con su compromiso constitucional e internacional, se exige una transformación profunda del Poder Judicial. Esto incluye reformar la manera en que se forma, evalúa y supervisa a los administradores de justicia. El principio que debe guiar esta transformación es claro: no existe esfera alguna, ni siquiera la de los contratos entre particulares, que quede ajena al deber de garantía del Estado en materia de derechos humanos.